Bienvenidos a nuestro podcast, donde estaremos haciendo un análisis del macrocaso 01 de la JEP, reparaciones del Estado colombiano a las víctimas del secuestro entre 1982 y 2012 por las FARC-EP como una estrategia de financiamiento de la organización. Hoy con Ruth López, Gina Mina y Juliana Domicó en el marco de nuestra clase La Justicia Transicional de la JEP, Aportes para la Paz. Antes de iniciar con el punto central de nuestro podcast, queremos hacer una corta explicación conceptual de qué es la JEP y por qué nace la JEP. La Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado en el marco del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Su creación responde a la necesidad de un mecanismo judicial que permita abordar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado en Colombia. En otras palabras, es la encargada de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar a los verdaderos responsables de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, con un énfasis en medidas restaurativas y reparadoras. Asimismo, la JEP tiene competencia en actores como integrantes antiguos de las FARC-EP, terceros civiles que hayan contribuido de manera directa o indirecta en las violaciones a derechos humanos, miembros de la fuerza pública y agentes no integrantes de la fuerza pública. El macrocaso 01 de la JEP sobre retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP aborda uno de los crímenes más sistemáticos y emblemáticos conocidos durante el conflicto armado colombiano, el secuestro. El análisis principal de nuestro podcast se basa en exponer las reparaciones en el marco del caso 01 de la JEP y cómo son percibidas por las víctimas de secuestro. Teniendo en cuenta testimonios y los retos que implican, se sostendrá la idea de que el acuerdo de paz presenta deficiencias que requieren ajustes, particularmente después de su suscripción entre las FARC y el Estado colombiano, en el cual se dejó de lado a quienes son la parte fundamental del mismo. Y por último, discutiremos por qué las víctimas demandan una reforma al acuerdo de paz y a la ley de víctimas, así como las consecuencias que esto implica. Para continuar con nuestro análisis, estas son las medidas de reparación contempladas en el acuerdo de paz incluidas en el numeral 5. La primera medida de reparación consistió en actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva, lo cual se debía iniciar rápidamente después de la firma del acuerdo, que implicaba que el gobierno y las FARC y otros sectores responsables del conflicto reconocieran colectivamente el daño causado y asumieran su responsabilidad. En segundo lugar, dentro de las acciones concretas de contribución a la reparación, a través de la participación en actividades como reconstrucción de infraestructuras, limpieza de minas, sustitución de cultivos ilícitos y la búsqueda de desaparecidos, entre otras. En tercer lugar, la reparación colectiva en fin del conflicto. Los planes de desarrollo rural con enfoque territorial, PDETs, implementados en las zonas más afectadas, incluyeron un enfoque reparador con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las víctimas y sus comunidades. En el cuarto lugar, era desarrollar medidas para la rehabilitación psicosocial de las víctimas, tanto a nivel individual como colectivo. Y en quinto lugar, establecer los procesos colectivos de retorno de personas desplazadas y reparación de víctimas en el exterior. En el sexto lugar, establece medidas para fortalecer los procesos de restitución de tierras en el contexto del fin del conflicto. Y finalmente, establece un proceso participativo para adaptar la política de atención y reparación integral a víctimas en el contexto del fin del conflicto. Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos para garantizar una reparación integral, no se contempla reparaciones económicas directas como parte de este proceso. Esto deja por fuera la cobertura del acuerdo, la compensación económica directa a las víctimas, limitándose a las reparaciones a medidas como la restitución de tierras, el fortalecimiento social y la reparación simbólica. Una reparación económica
que es especialmente demandada por las víctimas, como en el caso de quienes fueron secuestrados con fines de financiamiento por parte de las FARC-EP. Porque el acuerdo presenta deficiencias desde la visión de las víctimas. En el marco del caso 01, relacionado con las graves privaciones de libertad, las víctimas han expresado en su mayoría una postura crítica y rechazada frente a las reparaciones establecidas en el Acuerdo de Paz y aquellas previstas en la Ley 1448 de 2011, la Ley de Víctimas. El motivo de esta omisión se debe a que durante las negociaciones del Acuerdo de Paz solo se tuvieron en cuenta las posiciones de dos actores claves, las FARC-EP y el gobierno colombiano, lo que resultó en un acuerdo que no respondió adecuadamente a sus necesidades, especialmente en lo que respecta a la compensación económica por los perjuicios sufridos. A través de los testimonios, pidieron que se contemple una reparación económica adecuada e idónea que no solo aborde la restitución de tierras o las reparaciones simbólicas, sino que también se reconozca y compense el sufrimiento material y emocional que padecieron y siguen padeciendo actualmente. Para ilustrar lo expuesto anteriormente, se analizaron dos audiencias realizadas por la JEP los días 22 y 23 de junio de 2022, en las cuales se identificó claramente el descontento de las víctimas respecto a las reparaciones. En primer lugar, tenemos al señor Sigifredo López, víctima de secuestro, quien señala que el acuerdo tiene unas deficiencias no solamente en la parte social, sino en la justicia, que es una parte tan importante para la sociedad colombiana. El perdón envuelve tanto al victimario como a la víctima y no basta solo pedir perdón. Se pregunta, ¿de dónde acá, en nombre de la justicia restaurativa, estamos borrando de un solo brochazo el componente económico de la reparación económica para las víctimas? ¿De dónde acá se está pensando que en los millones y millones de desplazados o víctimas de cualquier hecho victimizante se les puede hablar de restauración cuando no ha podido retomar el proyecto de vida que le fue troncada por el hecho victimizante? Resulta que el acuerdo no quedó la reparación económica, solo la reparación administrativa. ¿Y qué hace la unidad de víctimas? Ni en el 2050 va a alcanzar a hacer justicia. Hay que pensar en un ajuste al acuerdo de paz que permita realmente la reparación de víctimas, donde ustedes no solo pasen de agache con esa reparación y contribuyan de verdad a esa reparación a las víctimas. Estas fueron las palabras de el señor, quien fue víctima de secuestro frente a la JEP. En segundo lugar, el señor Eduardo Díaz afirma: antes tuve que andar sufriendo porque me tuve que ir a otros departamentos huyendo por miedo. Nada puede reparar esta cicatriz que nosotros como víctimas tenemos en nuestros corazones. De todas maneras, aprovecho este escenario para hacerle una petición a la JEP. Por favor, pidan la información a la Fiscalía sobre los bienes que se le incautaron a las FARC, estos bienes entregados y el dinero que han entregado, para que así directamente las FARC nos puedan reparar económicamente y colectivamente a las víctimas. Las víctimas tenemos derecho a saber esa información, que inclusive debe ser información pública. Imagino que estaremos hablando de millones de pesos y en efectivo también. Pido también que se investigue sobre otros bienes que posiblemente no se hayan entregado, porque las FARC directamente deben repararnos económicamente a todas las víctimas. Y yo, Eduardo Díaz, pongo por ejemplo lo que hizo el hijo de Ingrid Betancourt, quien demandó al Estado obligándole a pagar una suma de $36 millones, que, como dice en el Valle del Cauca, esas son chichiguas comparando a lo que ustedes recolectaron. Así como a partir de esos dos cortos testimonios podemos evidenciar que para las víctimas es crucial que se contemple una reforma que incluya el componente económico en el acuerdo de paz. Sin embargo, pues las víctimas no demandan únicamente una compensación económica directa que simplemente pague un precio por el daño sufrido. En lugar, exigen un enfoque más integral que considere no solo el pago de indemnizaciones, sino también medidas como el acceso a préstamos, la construcción del tejido social y el fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Por lo tanto, el objetivo de estas exigencias que hacen las víctimas es que se busque garantizar una reparación digna que permita a las víctimas restablecer sus vidas, recuperar su autonomía económica y reconstruir sus proyectos de vida. De esta manera, las víctimas buscan no solo una compensación por los daños materiales, sino también el reconocimiento pleno de sus derechos que le permita alcanzar una verdadera reparación integral más allá de lo simbólico o material. Y de esta manera llegamos al final de nuestro podcast. Ahora, si es posible o no es posible reformar los componentes del acuerdo, es cuestión de debate. Y para finalizar, el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, aunque crucial para el fin del conflicto, fue negociado sin la participación directa de las víctimas, lo que generó críticas sobre el enfoque. El acuerdo se suscribió desde la perspectiva, como se mencionó anteriormente, desde los actores principales, el gobierno y las FARC, quienes determinaron lo que consideraron necesario para la reparación de las víctimas sin un proceso participativo que realmente incluyera sus voces. Por lo tanto, la inclusión de las víctimas en el diseño de las políticas de reparación y de justicia es importante para garantizar que sus necesidades y derechos sean efectivamente atendidos y que el proceso de paz sea legítimo y efectivo desde las perspectivas de quienes han sufrido a lo largo del conflicto.